Su lugar, hermanos, muy amables, muchísimas gracias. Bueno, hermanos, es notorio que mucha gente de la iglesia anda o votando o haciéndose cargo de alguna casilla, y vamos a dejar que los pequeñitos salgan, sí, por cierto, sin correr, con mucha reverencia, y vamos a dejarles a ellos que vayan a su clase también. Bueno, aunque somos pocos, me da gusto verles a todos y cada uno de ustedes, y estamos hoy iniciando un mes, el mes de julio. Allá atrás ya está el calendario de todas las actividades de este mes, pueden acercarse. También está el rol de directores de culto para todo el semestre que nos resta del año, así como el rol de directores de canto congregacional, para que nuestros hermanos que participan en esta actividad tomen nota de ello. Bueno, hermanos, vamos por favor a abrir la palabra de nuestro Dios, y les voy a invitar a que busquen primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer los últimos dos versículos de este capítulo, versículos 57 y 58. Si lo tienen, van a leer conmigo en voz alta, pueden permanecer sentados, solamente respetemos los signos de la Escritura. Primera Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Si ya lo tienen, leamos. Dice la palabra del Señor así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dejen hacer una oración más. En el nombre de Cristo, bendito Dios, te damos las gracias y nos dirigimos a ti en este momento para rogar y suplicar de tu Santo Espíritu la dirección, el poder, para en esta hora, Señor, predicar tu santa palabra. Te pido también que cada una de las ideas que se desprendan de este pasaje que acabamos de leer sea bendición tuya en la vida de cada uno de los oyentes. Te ruego, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía y que bendigas esta congregación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, acabamos de leer un pasaje en el cual vamos a meditar en un sermón que hemos titulado La actitud que Dios espera de su pueblo. La actitud que Dios espera de su pueblo. Es interesante que entendamos lo que significa la palabra actitud. Y la actitud es la disposición de ánimo manifestada con hechos y acciones, tanto particulares o de un grupo en general. Y una vez que entendemos lo que es actitud, vamos a pasar a la introducción. A pesar de toda la tormentosa temporada de sucias campañas políticas, de acusaciones mutuas y descalificaciones entre políticos, llegó el momento de votar y elegir candidatos a los puestos de elección. Una vez que se haga el conteo y una vez que se anuncie a los favorecidos por el voto popular, lo que resta es mostrar responsabilidad de ciudadana por medio de la obediencia fiel a las leyes y el respeto a las autoridades, orando por ellas, ya que esa es la actitud que Dios espera de su pueblo. Por eso el apóstol Pablo dice las siguientes palabras:
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pero en esta hora hablaremos de la actitud que Dios espera de su pueblo como el gobernante que Dios es de nuestra vida, de nuestra iglesia y aún del mundo entero. Por lo cual podemos decir que tal actitud debe manifestarse de dos formas generales o generalmente visibles. La primera la dice el apóstol Pablo en un pasaje, y escuche: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La segunda actitud también Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y dice: Pedro y los apóstoles, es otra cita, en el libro de los Hechos. Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De manera que estas dos actitudes visibles son la obediencia y la gratitud, o la gratitud y la obediencia. Somos ya usted y yo parte del pueblo del Señor, del pueblo de Dios, y tanto en lo individual como en lo congregacional debemos demostrar que nuestra gratitud y obediencia son esa actitud que Dios espera de nosotros, o sea, de su pueblo. Voy a comenzar con la primera de ellas, la gratitud. Y vamos a hablar de la actitud agradecida. La actitud agradecida. Voy a decir tres cosas. La gratitud es consciente de todo cuanto Dios ha hecho por nosotros. Nuestro versículo 57 dice en la primera parte: mas gracias sean dadas a Dios. Hasta allí. Esa frase, hermanos, esa frase está respaldada por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Esa frase está respaldada por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Todas aquellas cosas que hasta el día de hoy usted puede reconocer como acciones o motivos de gratitud de parte nuestra para con Dios. Si pasáramos, ya no digo todos, una sola persona, si una sola hermano de los que aquí nos encontramos pasara aquí al frente a expresar todos los motivos de gratitud, en primer lugar sería imposible reconocerlos todos, porque ya hemos perdido la cuenta de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero si tratáramos de expresar las más notorias, las más representativas, las que han dejado huella en nuestra vida, seguramente nos pasaríamos aquí todo el día escuchando al hermano o hermana que pasara aquí al frente a expresar gratitud a Dios. Pero la verdad es esa: la gratitud es conscientes de todo cuanto Dios ha hecho por nosotros. Y la pregunta que yo aplicaría en esta hora a ustedes, y que ya me la apliqué a mí a la hora de hacer el sermón, es: ¿estamos conscientes de todo cuanto Dios ha hecho por usted? Por cada uno de ustedes. ¿Está consciente? Y esto es importante, hermanos, porque solamente estando conscientes de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros es que podemos agradecérselo. Desgraciadamente, estamos tan acostumbrados a las bendiciones de Dios que ya no las valoramos como tal y que ya no las reconocemos inclusive. Creemos pues que es la obligación de Dios hacerlo porque le entregamos mi vida y ahora mi vida es de Él está obligado y por lo tanto Dios está obligado a bendecir. Y la verdad, hermanos, es que pues sí tiene algo de razón eso, pero eso no quita que yo me haga indiferente a cada una de esas bendiciones.
Lo mejor que podemos hacer, hermanos, en esta actitud agradecida es eso: nunca dejar de estar consciente de todo lo que Él nos ha dado. A mí me sorprendió que en esta mañana o mediodía solamente 3 hermanos estuvieron aquí al frente. Solamente 3. Bueno, mi esposa también se paró y dijo unas palabras, y el hermano que estaba dirigiendo también agradeció al Señor que a pesar de ese problema de torcedura muscular que trae en su cuello, aquí estaba dirigiendo, reconociendo que era una bendición de Dios que le estaba permitiendo al estar aquí al frente. Y cualquiera de las peticiones o de las gratitudes que se externaron, hermanos, fue eso: la conciencia de las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso estaba yo sorprendido de ver tan poca respuesta, aunque yo sé que todos tenemos un motivo de gratitud, por lo menos en este día, ¿verdad? De manera que la gratitud también es en respuesta a la victoria que Dios nos ha dado. Versículo 57 sigue diciendo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Hasta aquí. Que nos da la victoria. Una victoria, hermanos, es el resultado triunfante de una lucha. Es el resultado final triunfante de una lucha. ¿Cuántas victorias el Señor nos ha dado? En primer lugar, desde el momento que le entregó usted su vida a Cristo, desde aquel momento en que lo recibió como su Señor y Salvador, en ese mismo momento el Señor ya le ha dado una gran victoria. La victoria sobre la condenación. La condenación a la cual caminaba usted sin Cristo. Condenación que era el destino final de todo aquel que no recibe al Señor en su Salvador. Hermanos, esa victoria no se gana con dinero. Esa victoria no la puede usted tener pagando ni siquiera todo el dinero del mundo. Si pudiera usted tenerlo, no pagaría su sola victoria sobre la condenación. Esa victoria Cristo la pagó en la cruz. De manera que esa victoria, hermanos, la salvación del alma, ya le da sentido a nuestra vida. A partir de allí vienen una serie de victorias. Victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás, victoria sobre la tentación, victoria sobre cada lucha diaria, cada problema que usted enfrenta diariamente, sea familiar, sea personal, sea de tipo laboral o hasta de tipo social, ¿verdad? En oración tendremos victoria del Señor. De manera que el cristiano es un victorioso por bendición divina, por causa de la victoria que Dios nos da en Cristo. Cristo en aquella cruz del Calvario, a pesar de que parecía que estaba perdiendo la batalla, con su muerte la estaba ganando. Por eso el pueblo judío le decía: desciende de la cruz y veremos y creeremos. Y el Señor sabía que esa no iba a ser una victoria, que no era darle gusto a esos pocos, que era darle gusto al Padre para salvar a toda la humanidad. Allí está una victoria, la victoria sobre el pecado. Con su muerte en la cruz, Cristo venció al pecado. Con su resurrección, Cristo vence a Satanás y a la muerte. Y esa victoria ahora, hermanos, es nuestra. Por eso el cristiano no está solo en las adversidades. El cristiano no tiene por qué sentirse solitario o asustado o angustiado ante los problemas, porque la gratitud que debe manifestar es en respuesta a la victoria que Dios nos ha dado. Por eso las palabras del apóstol Pablo son muy hermosas. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Nos da la victoria. ¿Quién puede vencer a Satanás si no es Cristo? Y si Cristo ya lo venció, esa victoria ahora es nuestra. Porque nosotros somos del pueblo del Señor. Porque ahora nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que venció a Satanás en la cruz. De manera que, hermanos, nosotros ahora tenemos que ser agradecidos con el Señor. La gratitud en respuesta a esa victoria que Dios nos ha dado. Pero también es una gratitud
La gratitud es en reconocimiento al caudillo vencedor que Dios nos ha enviado. Por eso el versículo 57 termina diciendo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, y aquí viene, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el caudillo, el libertador, el vencedor, aquel que por amor a usted y a mí vino a este mundo para hacernos vencedores. ¿Por qué necesitábamos ser vencedores? Porque estábamos derrotados, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, porque la lucha Satanás la había ganado sobre nosotros, porque nosotros estábamos bajo el peso del yugo de la ley, un peso tan grande y tan poderoso que el humano es imposible cumplir la ley. La ley nos había de alguna manera hecho ver que éramos perdedores, que estábamos vencidos. Los 10 mandamientos, el decálogo de Moisés que Dios le entregó a aquel gran siervo, es la voluntad perfecta de Dios para la vida humana. Y ningún ser humano es perfecto para cumplir la voluntad perfecta de Dios. Por eso la ley no condena a nadie, pero sí la ley le dice a la persona que está condenada, porque es imposible que cumpla los 10 mandamientos. Ya que dice la Escritura que cualquiera que cumpliere todos, pero ofendiere uno solo se hace culpable de todos. Porque la ley o la cumples toda o no la cumples. Pero en Cristo, el cristiano cumple la ley. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no había venido a abrogar la ley o los profetas. Y abrogar es dejar sin efecto o incumplir la ley. Él la cumplió, y la cumplió a cabalidad, tanto que Él un día retó al pueblo judío y les dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Y no hubo quien diera ese paso al frente y le comprobara: tú hiciste esto mal y ahora eres culpable. No hubo quien. Es más, cuando el Señor fue condenado por el testimonio de gente que no estaba diciendo la verdad, de gente que se habían confabulado para mentir en contra del Señor. Y dice la Biblia que Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Así que todo testimonio que Pilato escuchaba decía: no tiene fundamento. No tiene fundamento, no es verdad, no es causa justificada para condenar a alguien a la muerte. Y sin embargo, Pilato al final terminó confabulándose con todo el pueblo judío para condenar al justo. Pero justamente era necesario que así fuera, porque por medio de la muerte, Cristo se hace vencedor. Por eso el pueblo judío no podía creer en Jesucristo. No era posible que un libertador entregara su vida y muriera. El libertador debería, al contrario, ser un caudillo con un gran ejército, según ellos lo esperaban, con un gran ejército militar, con una estrategia de guerra bien planificada que venciera al pueblo romano y los hiciera retirarse del dominio que tenían sobre Jerusalén. Pero el Señor Jesucristo tenía otros planes, una liberación muchísimo más valiosa, la liberación espiritual, la liberación del alma. Por eso, hermanos, el viernes estamos viendo un estudio muy interesante que lamento que no sea del interés de todos. Estamos viendo las normas para la adoración en las iglesias bautistas y llegamos a puntos bien importantes, como es el echar fuera demonios de entre los hermanos y las sanidades espectaculares. Y yo hablaba en esos días que realmente la salud o la salud que Jesús quiere darnos por encima de todo es la espiritual, no más que la física. Y no es que al Señor le agrade que estemos enfermos, pero lo que yo decía es que muchas veces la enfermedad es el resultado
de lo que hemos hecho. Y el Señor nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. De manera que yo les hacía ver que el ser humano tiene su mirada puesta en las cosas terrenales, pero Dios quiere que el cristiano ponga su vida en las cosas espirituales. Por esa razón lo que yo estoy diciendo en este momento es que aquel pueblo judío quería libertad física, libertad del yugo romano, y el Señor vino a dar libertad del pecado, a vencer a Satanás, que era el verdadero, su verdadero tormento, que era quien de veras los tenía bajo control y no se daban cuenta. Por esa razón, hermanos, vamos a ver qué dice segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, por favor, pasaje muy importante. Segunda a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué le parece? La acción de gracias es, como dijo el apóstol Pablo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, pero es únicamente mediante Cristo, en Cristo Jesús. Cristo es el triunfador, y Dios nos da esa victoria o esos triunfos por medio de Cristo. Por eso nosotros debemos siempre encomendar nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros deseos, todo a Cristo. Porque muchas veces algunos de esos deseos, planes o proyectos, por sinceros que sean, pueden no ir con la voluntad de Dios. Y es mejor encomendarle al Señor su voluntad, ya que Él es el victorioso, ya que Él es el verdadero caudillo, que podrá cristalizar todos los anhelos de nuestro corazón, siempre y cuando vayan de acuerdo a su voluntad. Por eso, hermanos, qué palabras tan hermosas. Pero vayamos nuevamente a 2 Corintios, por favor, ahora en el capítulo 9, para ver otra cita muy importante. 2 Corintios 9, versículo 15. Y vea qué palabras tan bellas. Bueno, dice, gracias a Dios, ¿por qué? Por su don inefable. La gratitud del cristiano es por Cristo. La gratitud a Dios del cristiano es por Cristo. Yo no sé cuántas veces le ha dado gracias a Dios por Cristo Jesús. A veces le damos gracias por todo y nos olvidamos de darle gracias por Cristo mismo. De no ser por Cristo, hermanos, usted ni yo no estaríamos aquí. De no ser por Cristo, usted y yo seguiríamos en una vida de pecado y de condenación. Pero es gracias a Cristo que entonces nosotros podemos tener motivos reales de gratitud a Dios. Y el apóstol lo expresa con estas sencillas palabras. Gracias a Dios por su don inefable. Un don, un regalo, una dádiva que Dios nos ha dado. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la dádiva, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El don, ¿verdad? El don de Dios. De manera que, recapitulando este primer punto, diremos, estamos hablando de la actitud que Dios espera de su pueblo. Y dijimos que Dios espera una actitud tanto de gratitud y de obediencia. Acabamos de ver el primer punto, la actitud de agradecida. Dijimos que la gratitud es consciente de todo cuanto Dios ha hecho por nosotros. También es en respuesta a la victoria que Dios nos ha dado. Y acabamos de decir que la gratitud es en reconocimiento al caudillo vencedor que Dios nos ha enviado. Vamos ahora a ver la segunda actitud que Dios espera de su pueblo. Y esta es la actitud de obediencia. La obediencia. Y diremos 4 cosas básicas que están ahí en 1 Corintios 15,
versículo 58. Primera los Corintios 15, 58, ahí encontramos cuatro motivos de la actitud de obediencia. Diremos el primero: la obediencia es mediante el amor fraternal. Vea lo que dice el 58. Así que, hermanos míos, ¿qué? Amados. Así que, hermanos míos, amados. Qué hermosa expresión, hermanos. Qué hermosa expresión, pero qué lástima que muchas veces se quede en eso, en una expresión. La expresión hermanos míos amados es una expresión que está respaldada por acciones. Por acciones. Pablo había demostrado cuánto amaba a esos hermanos. Por eso podía con toda seguridad escribir esas palabras: hermanos míos amados. No les estaba diciendo o dorando la píldora, como se dicen, ¿verdad? No les estaba echando un piropo para quedar bien. Les estaba diciendo lo que había en su corazón: amor por ellos. Y eso es lo que debe haber en todo cristiano, hermanos. Esa es la manera, esa es la actitud que Dios espera de su pueblo: amor fraternal. El amor del cual dijo Cristo Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hermanos, si la palabra del Señor nos habla del amor a los enemigos, ¿cuánto más entre nosotros que somos hermanos espiritualmente hablando? La familia de Dios, la familia de Cristo, la familia de la fe. ¿Cuánto más? Y a veces no nos podemos ver así todos. A veces no nos podemos ver así, no nos gusta vernos. Es más, hermanos, yo he sabido de gente o de hermanos, voy a decir ya hasta entre comillas, poniéndolo en duda, que se van de las iglesias porque hay hermanos que no les cae bien. Porque hay hermanos con los que tuvieron problema y mejor se van a otro. En vez de demostrar el amor para restaurarse, para perdonarse, para demostrar que de veras hay amor. El que haya amor no quiere decir que no haya diferencias, hermanos, pero quiere decir que en amor las vamos a sobrellevar. Quiere decir que en amor los más fuertes espiritualmente vamos a soportar o a ser pacientes con los más débiles. Por amor, porque eso hace Dios con nosotros. Nos ama y nos soporta así como somos, con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados y nuestra rebeldía. Por esa razón, hermanos, esta actitud, la actitud de obediencia, es mediante el amor fraternal. Pero la obediencia también es mediante la permanencia en el trabajo espiritual. Por eso el versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Hasta allí. Firmes y constantes. Dos actitudes o dos cualidades de gran valor: la firmeza y la constancia. Es interesante que las dos tienen mucho en común, aunque no son exactamente iguales. Por ejemplo, usted ha visto en el Palacio de Buckingham, bueno, los que fueron a Inglaterra, yo no he ido, pero en fotografías o en videos, ¿verdad? En el Palacio de Buckingham ustedes ven a aquellos soldados o cadetes elegantemente vestidos, con su casaca roja, su pantalón negro, con su gorro alto, ¿verdad? Y su fusil. Ellos allí parados demuestran las dos cosas: firmeza y constancia. La firmeza es porque están parados como si fueran un palo, una vara, están derechos. Una firmeza que parece que son de cera, que parece que son estatuas, que mucha gente intencionalmente llega y les hace payasadas ahí para hacerlos reír, y ellos... Es interesante. Y llega la gente y se toman fotos con ellos y los abrazan y ponen la carota así, y ellos siguen firmes. Pero la constancia es no solo una firmeza por un minuto, la constancia es que están todo el turno que les toca estar. Firmes, pero están constantes.
todo el tiempo, hasta que lo releva otro, que continúa con la firmeza y la constancia. Ese ejemplo de ese soldado o de ese cadete que está allí afuera de ese palacio nos demuestra lo que el Señor quiere: firmes y constantes. La firmeza es mediante el conocimiento de la palabra, mediante la fe que hemos obtenido. Y la constancia es a través de todo lo que venga en la vida. Los problemas, las dificultades, las pruebas, las tentaciones y todo cuanto venga me va a dar esa firmeza para aguantar la constancia a través de todo cuanto venga. Eso es interesante, hermanos, porque de esa manera obedeceremos al Señor. Él quiere eso, firmeza y constancia. Y lo quiere de todos sus hijos, pero no solamente lo quiere porque sea un antojo, un capricho, lo quiere porque es necesario, y lo quiere porque nos ha dado la capacidad para ello, su Santo Espíritu, que nos ayuda a mantenernos firmes y constantes. Y no podía pedir menos el Señor, hermanos. Somos cadetes del Señor, cadetes del Rey. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que un cadete humano tenga tanta firmeza y constancia para su realeza humana, y nosotros con el Señor no podamos mantener esa actitud de firmeza y de constancia cuando tenemos todo para ello? ¿Qué importancia, hermanos? La actitud de obediencia, mediante el amor fraternal, mediante la permanencia en el trabajo espiritual, como dijimos, firmes y constantes. Yo sé que muchos siguen firmes en lo que creen, pero a veces en la constancia no se nota, porque fallamos a los cultos, porque no venimos al templo, porque no nos gusta evangelizar, porque no practicamos el amor fraternal o el perdón cuando se necesita. Y esas cosas, hermanos, pues ¿de qué sirve entonces una firmeza en la fe o en la palabra del Señor si no hay constancia? ¿De qué sirve firmeza nomás cuando me resulta fácil? Y cuando no, entonces ya no fui constante en aquella firmeza. Son pruebas que el Señor nos da, hermanos, en la vida cristiana, y nos manda una tras otra para que estemos practicando hasta el día que ya logremos esa firmeza y esa constancia. La obediencia, además, es mediante el crecimiento continuo en la obra santa. Por eso el versículo 58 sigue diciendo, creciendo en la obra del Señor. ¿Y qué dice? Siempre. Si dijera, creciendo en la obra del Señor el domingo. Bueno, ya sé que el domingo voy a crecer. Entre semana no, me voy a quedar estancado y a lo mejor me voy a ir haciendo cada vez más enano. Pero dice siempre. Y ese siempre no solo es en cuanto a los días, sino en cuanto a las situaciones que tenga yo que enfrentar. Solamente, hermanos, enfrentando problemas, enfrentando adversidades, que muchas de ellas serán pruebas del Señor y otras serán tentaciones del diablo, solamente de esa manera, enfrentándolas, tomados de la mano del Señor, obedeciendo fielmente a su palabra, podrá haber un crecimiento continuo en nuestra vida. Y si hay un crecimiento continuo en nuestra vida espiritual, lo habrá en la vida o en la obra del Señor en esta iglesia. Si cada uno tomamos esto para mí, para cada quien, y no esté bueno, se me hace que lo están diciendo por el hermano aquí de mi lado. Esto es, la palabra del Señor le habla a cada quien, y esto es asunto de usted. Aquí ahora sí, ni el esposo ni la esposa tienen que estarse dando codazos, ahora te hablan. Esto es cada quien. Si cada uno tomamos en lo personal esto, delante de Dios, cada uno, veríamos resultados distintos, hermanos. Veríamos entonces una verdadera actitud que Dios espera de este pueblo y de esta iglesia de Benecer. La obediencia mediante el crecimiento continuo. ¿Cuánto ha crecido usted, hermano? ¿Cuánto ha crecido?
Si usted lee el boletín que le van a dar al final, hay un mensaje de gratitud a Dios, que es el editorial que yo escribo cada que sale el boletín. Usted va a leer algo de una experiencia personal de un servidor, y me estoy remontando a 4 años atrás, porque en estas fechas estoy cumpliendo 4 años como pastor, hermano, de esta iglesia. Y va a llegar un punto en el que yo hago una pregunta: ¿cuánto ha cambiado esta iglesia? ¿Cuánto ha cambiado cada quien? Me la hago a mí mismo: ¿cuánto he cambiado yo mismo siquiera? Usted es el mejor juez. Pero algo interesante, hermanos, el Señor demanda crecimiento continuo en la vida de cada uno y en la vida de toda la iglesia. Si todos crecemos espiritualmente, todos tomamos la palabra de Dios, el mensaje para mí, sin importar la vida del que está atrás o adelante o donde sea, esta iglesia va a crecer, hermano. No solo en número. A veces nos interesa ver este templo lleno, pero más que verlo lleno, es verlo lleno del Espíritu Santo. Es verlo en crecimiento espiritual. El verdadero crecimiento espiritual, hermanos, será más seguro que garantice el crecimiento numérico. Sí, hermanos, la obediencia, como dijimos, es mediante el amor fraternal, mediante la permanencia en el trabajo espiritual, mediante el crecimiento continuo en la obra santa, y finalmente la obediencia es mediante la certidumbre de la bendición divina a nuestro esfuerzo. Vean cómo termina el versículo 58. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso saber, estar seguro, cierto, convencido de que todo lo que hacemos de corazón para el Señor lo va a bendecir y nada de lo que hagamos será en vano. Muchos resultados los veremos inmediatamente, qué bueno. Otros a mediano plazo, otros a largo plazo y otros inclusive no los veremos. Pero el Señor se encargará de que suceda. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor bendice la obra de aquellos que trabajan de corazón para el Señor. Usted, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿En qué está sirviendo? ¿Y de qué manera? ¿Se ha comprometido con el Señor? Primero de Samuel 15. Vayamos por favor al primer libro de Samuel. Y vamos a buscar allí el capítulo 15, por favor. Primero de Samuel 15, vea lo que dice el versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Todos recordamos este incidente, ¿verdad? Cuando Saúl desobedece y es desechado. ¿Por qué? La encomienda divina era destruir todo: hombres, mujeres, pueblo entero, animales, bestias. Y no obedeció la palabra del Señor. Porque a veces somos como Saúl, obedecemos cierta parte de la palabra. Allí ya está más complicado, allí ya está más comprometedor, allí el Señor ya está demandando más de lo que yo puedo. Entonces ya no, yo hasta donde puedo. Y el Señor sabe que lo hago de corazón, pero hasta donde puedo. Si usted actúa hasta donde puede, ¿sabe qué? Usted no tiene el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es cristiano. Y si usted no es cristiano, está condenado. Y si usted está condenado, necesita entregarse a Cristo. Porque el que tiene a Cristo, dice Pablo, el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿y a qué? ¿Y qué dice Pablo después? Todo lo puedo, ¿en qué? Ahí está. Entonces,
el verdadero cristiano no va a poner límites en la obediencia. Va a cumplir con la palabra de Dios a cabalidad. Hay otro pasaje que vamos a analizar, Colosenses. Vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por favor. Y vamos a ver qué interesante lo que nos dice esta carta. Busquemos allí, por favor, el capítulo 3. Colosenses capítulo 3, permítanme, se me pegó una hoja, no le podía dar vuelta. Ahora sí, Colosenses 3, vea lo que dicen los versículos 23 y 24, que dicen a la letra así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué razón? Porque a Cristo el Señor servís. ¿Está consciente de esto? No es al pastor, no es a los maestros, no es al tesorero o tesoreros de la iglesia. Es más, no es ni a la iglesia misma, aunque sí es a través de ella. Es a Cristo a quien servimos. A Cristo el Señor servís. ¿Está de acuerdo? ¿Está consciente de eso? Y si está consciente de eso, ¿qué servicio le está entregando al Señor? ¿De obediente o a medias? Como Saúl. No, sí matamos a todo, pero dejamos esto. Ah, entonces ya no obedeciste. Ya no obedeciste. Pues hermanos, a manera de conclusión, como ciudadanos de nuestro pueblo terrenal, que es México, no tenemos mucho que agradecerle a las malas autoridades que tenemos. Mas, sin embargo, por causa del testimonio cristiano, debemos ser obedientes a las leyes humanas mientras tengamos libertad de culto. Esa es nuestra situación. Mientras ellos nos dejen tener libertad de culto, bueno, respetaremos la ley, aunque a veces no sea justa. Vea lo que dice el apóstol Pablo, escuche. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Contrario a esto, hermanos, como ciudadanos del pueblo celestial, tenemos que agradecerle al Señor tanto. Y sin embargo, si somos honestos, debemos reconocer que hemos fallado a nuestro Dios. Si a las autoridades terrenales las obedecemos, aunque a fuerzas, porque pues si no pagamos nos meten a la cárcel, si no respetamos igual vamos a la cárcel. Con mucho mayor razón debemos obedecer a la autoridad divina, pues recordemos que solo vamos con rumbo de nuestra verdadera patria celestial, solo vamos de paso. Dice el escritor a los hebreos: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y yo termino con una frase que dice así: la verdadera gratitud a Dios se manifiesta con sincera obediencia a Él. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.